Hola, soy Cristina Rodríguez. Hola, soy Hernando Garza. Bienvenidos a un programa más de Divulgarte. Hoy les presentamos una variedad de actividades artísticas y culturales. Esperamos lo disfruten. ¿Qué les parece si comenzamos? Ante familiares y amigos se llevó a cabo la presentación del libro Memoria Musical de México, de Raúl Martínez Villarreal, primer cronista oficial de General Suazo, Nuevo León. Este volumen es un compendio de información desde la era prehispánica, pasando por la Nueva España y hasta la década de 1950. En la Sala Certuche del Colegio Civil Centro Cultural Universitario se llevó a cabo la presentación del libro Memoria Musical de México de Raúl Martínez Villarreal, como un homenaje al primer cronista oficial de General Suazo, Nuevo León, quien falleciera a principios de este año. Este libro es un viaje por el devenir de la música popular en nuestro país desde la perspectiva de alguien que, además de conocimiento, denota una sensibilidad que le permite plasmar en esta obra el sentir del común denominador de quienes se identifican con canciones y melodías, volviéndolas la banda sonora de sus vidas. Es un texto ampliado de un capítulo de uno de los 2 libros que antes publicó. Ante familiares y amigos, el licenciado Raúl Román Martínez Hinojosa, hijo del autor, hizo la presentación. Dijo que este libro no fue escrito por un músico con instrucción, sino por un hombre que vivió intensamente la música y que quiso compartirla junto con sus investigaciones a toda la comunidad. Memoria Musical de México nace casi por accidente. Originalmente, aunque con otro nombre y un distinto alcance, este texto era un simple capítulo de uno de los libros anteriores de mi padre, y en él se abordaba el tema de la historia de nuestra música regional. Afortunadamente, alguien tuvo a bien hacer notar que el tema era por demás interesante y que tal vez valdría la pena sacrificar ese simple capítulo para ganar todo un libro. Así que aquella publicación apareció con un capítulo menos y gracias a ello estamos hoy aquí con este nuevo libro y una historia más amplia que contar. Este libro reúne perfectamente las 3 grandes pasiones de mi padre: la palabra, la música y la historia. Con motivo del 201 aniversario de la Guerra de Independencia, investigadores del Centro de Información e Historia Regional de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Hacienda San Pedro, Celso Garza Guajardo, compartieron reflexiones sobre este acontecimiento histórico y su impacto en la sociedad actual. Esto se realizó en la mesa redonda titulada México, Historia e Identidad. Con motivo del 201 aniversario de la Guerra de la Independencia, investigadores del Centro de Información e Historia Regional de la UANL realizaron la mesa redonda México, Historia e Identidad, en donde compartieron algunas reflexiones con respecto a este hecho histórico y a su impacto en la sociedad actual. Temas como la insurgencia en el noreste novohispano, antecedentes y contextos de la independencia en México y consideraciones generales sobre el México insurgente fueron los que se expusieron en esta mesa redonda que forma parte de las jornadas académicas que realiza este centro. Participaron la maestra Hortensia Camacho Cervantes, partidarios de que no es suficiente la historia anecdótica o la historia narrativa. Los tiempos que vivimos nos preocupan y nos obligan a que tengamos que hacer nuevos paradigmas en el estudio de la historia.
y los grandes hechos o las grandes transformaciones que se dan en el mundo y en los países y en las regiones, se dan acontecimientos que se circunscriben a contextos, o sea, no es el devenir de una sola persona en sí, porque el individuo está determinado por un contexto. El doctor José Reséndiz Valderas. Sobre si Hidalgo quiso realmente una separación de España o era simple y sencillamente un movimiento para un reclamo de un sector social muy particular al cual pertenecían ellos, o si realmente tenía la intención de llevar a cabo un movimiento que cambiara completamente lo que era el México de ese momento. Y el maestro Mario Treviño Villarreal. Fundamentar un poco más lo que se refiere a lo de Acatita de Baján, o sea, la famosa traición de Ignacio Elizondo, que a mi juicio no fue simplemente una traición, sino que va más allá, fue toda una conspiración que se manejó desde Texas, donde hubo varios involucrados en esa conspiración. En su momento fueron los grandes héroes nacionales, esos personajes que ahora que son parte de nuestra historia, y en el caso de Ignacio Elizondo a él le achacan toda la culpa de la traición de nuestros próceres independentistas, pero la verdad es que hubo otros personajes como la familia Sánchez Navarro, dueños de un gran latifundio en el norte de México, asimismo Ramón Díaz Bustamante, el capitán Colorado, el obispo Marín de Porras. Entonces una serie de acontecimientos y de hechos que en base a documentos estamos tratando de demostrar y fundamentar su participación en un evento de esta naturaleza. Este evento se llevó a cabo en la Casa Universitaria del Libro. La Facultad de Música realizó el primer Festival Internacional de Educación Musical Universidad Autónoma de Nuevo León 2011, el cual estuvo basado en el método Dalcroze, aplicado a las áreas de educación inicial, de educación elemental, nivel medio y música y salud. La Facultad de Música realizó el primer Festival Internacional de Educación Musical, en el cual se impartieron talleres de estimulación musical temprana, de Dalcroze, de iniciación musical, percusiones, así como clases magisteriales, conciertos y la conferencia Elaboración de conciertos didácticos. Al término del festival, se entregaron reconocimientos a los participantes. Luisa Labarte, Fernando Guajardo, Silvia del Bianco, Eldaneli Treviño formaron parte de los maestros y expositores que participaron en este festival. Las actividades se llevaron a cabo en las instalaciones del Teatro Universitario y de la Facultad de Música. En este festival hubo especialistas de Colombia, Brasil, Suiza, Austria, Costa Rica, México y otros países. Pero continuemos, tenemos más información. Claro que sí. Dentro del Seminario de Cultura Mexicana Corresponsalía Monterrey se llevó a cabo la conferencia Aspectos Urbanos y Culturales en el Origen de la Frontera, a cargo del doctor Luis Arnal Simón, investigador de la Facultad de Arquitectura. En la sala de proyecciones Cinema Fósforo del Colegio Civil se llevó a cabo una edición más del Seminario de la Cultura Corresponsalía Monterrey. Aspectos urbanos y culturales en el origen de la frontera es el título de la conferencia que dictó el arquitecto Luis Arnal Simón, quien es miembro del Sistema Nacional de Fundadores. Una de las cosas más importantes en la sociedad es la formación de grupos afines que tienen un objetivo común, que se reúnen en un lugar común y que forman asentamientos. Es una manifestación de tolerancia, de integración, y por eso cuando hablamos de cultura tenemos que hablar de comunidad, tenemos que hablar de un lugar en donde se intercambian las ideas. Y en el norte de México esta idea o esta conciencia de los valores de vida en común, como la familia, el trabajo en equipo, la defensa de sus bienes y la propia defensa de ellos, el comercio, la producción, etcétera, sobre todo a partir del siglo XVIII, va a pasar por muchos procesos. No fue una sola manera en la que se establecieron estas condiciones de hacer poblaciones.
Como una continuación del sexto ciclo de conferencias, La historia de la educación pública en México, el maestro José Reséndiz Valderas dictó la charla La educación durante el Porfiriato. En nuestra sala, Francisco Sertuche. Continúa realizándose el sexto ciclo de conferencias La historia de la educación pública en México. El maestro José Reséndiz Valderas dictó la conferencia La educación durante el Porfiriato. Bueno, el punto central es hacer hincapié en el carácter que tenía la educación, un carácter laico, gratuito y obligatorio, o los grandes esfuerzos que se hicieron porque esos postulados se cumplieran, pero también demostrar que fue una educación demasiado elitista, que no irradió los beneficios para todos los sectores sociales, sino nada más para algunos, y que hubo una educación de calidad, pero que fue muy excluyente. El 90% de la población mexicana eran campesinos que no tenían un pedazo de tierra, y al término del Porfiriato el 90% eran analfabetos. O sea, eso demuestra con bastante objetividad ese carácter excluyente de la educación durante el Porfiriato. Este ciclo es organizado por la Secretaría de Extensión y Cultura a través del Centro de Información Regional Hacienda San Pedro, Celso Garza Guajardo. Con el objetivo de apoyar a los creadores de teatro y danza contemporánea de Nuevo León, la Secretaría de Extensión y Cultura de la máxima casa de estudios invita a que envíen sus proyectos a las oficinas de esta dependencia, en donde finalmente se elegirán 2 proyectos de cada expresión artística con el fin de presentarse en los 2 semestres del próximo año. La Universidad Autónoma de Nuevo León, a través de la Secretaría de Extensión y Cultura, invitan a la comunidad teatral y dancística nuevoleonesa a participar en los proyectos de puestas en escena y espectáculos de danza contemporánea 2012. En rueda de prensa, el licenciado Rogelio Villarreal Elizondo, secretario de Extensión y Cultura, habló de los objetivos de este proyecto. Vamos a invitar a jóvenes que tengan proyectos de puestas en escena de teatro, 2 a los coreógrafos de danza contemporánea que quieran presentar su proyecto. Esto tiene nada más una cosa muy singular. Es de 5 a 8 años de experiencia, no 10, ni 15, ni 20, ni 2, ni 3, ni 4. ¿Qué es lo que queremos? Apoyar a los jóvenes creadores, pero que ya tengan cierto tiempo en esto y que ya estén listos para proyectos de esta naturaleza. Nosotros queremos hacer un espectáculo de estos que se van a apoyar de teatro y uno de danza contemporánea el primer semestre e igual el segundo semestre del próximo año. ¿Qué es lo que se va a hacer? A partir de que ustedes anuncien esto, porque es a través de ustedes, nos hacen el favor, y hasta el 15 de noviembre se van a esperar los proyectos. Les recordamos que para la entrega de las propuestas o mayor información de esta convocatoria, acudir a las oficinas de la Secretaría de Extensión y Cultura ubicadas en el edificio del Colegio Civil, Centro Cultural Universitario. No se vayan, después del corte regresamos con una entrevista al doctor Celso José Garza, director de publicaciones de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y recuerden, para mayores informes y comentarios está nuestro correo electrónico divulgarte@uanl.mx y nuestro teléfono el 8329-4240. Regresamos.